Cobramos derechos de autor. Siguiendo con la reunión, ustedes saben, el tema es la educación post-pandemia. Para eso se ofrecieron 3 personas, Hernando Bernal, Bernardo Nieto y el que habla, para a cada uno dar 10 minuticos de su percepción, una pequeñísima presentación sobre eso, y después de cada 10, 15 minutos cada uno de nosotros venimos a hacer comentarios, los que quieran aportar con sus experiencias también lo pueden hacer. Entonces, en este momento estoy tratando de ver dónde está Hernando Bernal aquí en mi pantalla. Hernando, ¿dónde andas? Arriba, a la derecha. Arriba. Hernando, tienes la palabra y voy a montar la presentación que tenemos lista aquí. Un segundito. Ustedes ven lo que la presentación, háganme con la mano así nomás. ¿Sí ven? Perfecto. Hernando, espérate a ver. Voy a ir pasándolas y tienes la palabra, Hernando. Adelante. Bueno, yo les quiero dar un saludo muy especial a todos ustedes, muy especial también a Gonzalito, que nos está acompañando. Qué bueno tenerte aquí y que nos ayudes también con tus guías. Y yo me atreví a lanzarme al agua sobre este tema. Y voy a hacer énfasis principalmente en el tema de la pospandemia, porque lo que tiene que ver con la parte virtual lo tratan con mucha más propiedad Bernardo y Darío. Entonces yo voy a hablar un poquitico sobre lo que hemos trabajado sobre el tema de la pospandemia. Realmente si uno toma la prensa mundial y la prensa del país, en este momento en que estamos, todo el mundo se está preocupado, preguntando ¿y qué va a pasar después? Y los que escriben en la prensa y los que la leemos, asumimos diferentes maneras de ver el tema. Hay un grupo quizás pequeño de personas que dicen que todo va a cambiar, que absolutamente después de la pandemia el mundo va a ser distinto y va a ser completamente diferente. Y en contraposición hay muchos otros que dicen que nada va a cambiar, que todo va a seguir igual, que no va a haber ningún cambio posible, que vamos a volver a vivir nuestra vida exactamente en la misma forma como lo veníamos haciendo antes del mes de marzo. Realmente cada uno de nosotros debe tener su propia posición al respecto. Y lo que yo quiero señalar es que yo no estoy ni a la derecha total ni a la izquierda total. Yo creo que va a haber 3 grandes cambios en cuanto a lo que significa la orientación de la sociedad. Si a partir de la Segunda Guerra Mundial principiamos a vivir gobiernos cuya orientación fundamental era la producción, la economía, el bienestar, yo tengo la sensación de que con esta pandemia la intencionalidad y la direccionalidad de los gobiernos van a ser hacia el tema de la sociedad del riesgo, es decir, cómo prevenir y manejar los riesgos. No es que la economía y el desarrollo económico no sigan teniendo importancia, porque en fin y al cabo son fundamentales para la vida. Pero yo siento que realmente hay una tendencia señalada en muchas personas, en muchos autores, a que los gobiernos van a tener que hacer un esfuerzo mayor en esos 2 temas que son el tema de prevenir los riesgos sociales, físicos y ecológicos y en asunto de manejarlos. Y eso va a significar también cambios en una serie de las instituciones sociales. O sea, una mayor o una menor injerencia del gobierno. Por ejemplo, Harari, si ustedes leen los libros que están tan de moda, tiene en sus escritos la tendencia a decir
que vamos a llegar a un momento de una supervisión total del gobierno, de tal manera que desde un estornudo, que es una cosa grave en este momento, el hecho de hacer una inversión, tienen que ser no solamente vigilados, sino controlados. Para vigilar y controlar tienen diferentes connotaciones por el gobierno. Pues hay una tendencia, posiblemente cada uno de ustedes lo vea en una forma diferente, pero es un poco lo que uno mira al hacer la lectura de los documentos que hay en la prensa y en algunos libros. El segundo tema tiene que ver con un tema de reconstrucción de la economía. O sea, el problema es que la economía, tal como han sido los sistemas de producción, pues han producido mucho bienestar y ha producido muchos cambios. Y vivimos con estándares de vida, no solamente en cuanto a la esperanza de vida, sino también en cuanto a la forma de vida muy superiores a los de hace un siglo. Pero resulta que tenemos unos problemas muy complicados, que son los problemas de la distribución de la riqueza. En el caso de lo que es la tendencia neoliberal, la tendencia de la economía del mercado, se han vuelto mucho más grandes, o sea, cada vez son mayores las distancias entre los que tienen mucho, 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 mucho y los que no tienen casi, casi nada. Entonces, ahí en esta parte de la reconstrucción de la economía aparecen obras como la de Piketty, el cual está hablando sobre la necesidad de hablar de lo que él denomina un socialismo participativo. Este es un tema complejo, porque en fin y al cabo, toda la teoría marxista, por un lado, toda la teoría de Max Weber, por otro lado, tienen que ver con el tema del manejo y de la distribución de los bienes económicos. Y el mundo ha estado polarizado entre las dos tendencias, la tendencia capitalista y la tendencia socialista. Parece que uno de los aspectos que podrían surgir como cambio a partir de la pandemia es que le demos una mayor consideración a estos aspectos y acabemos con las polarizaciones y podamos llegar, como dice Piketty, a la construcción de un socialismo no comunista, sino un socialismo democrático participativo. Todos son temas que son de discusión y cada uno puede tener su propia decisión al respecto. Lo que sí sabemos es que si hay esa reconstrucción de la economía, tienen que haber cambios y reformas a nivel de las diferentes instituciones. Lógicamente, las instituciones, las organizaciones que tienen que ver con el trabajo, con la producción, las organizaciones que tienen que ver con el Estado, con el gobierno mismo, las instituciones que tienen que ver con la familia. Cambios que, por otro lado, vienen también desde el siglo pasado y que no son solamente efecto de la pandemia. Y el tercer aspecto, pues que es síntesis de los dos anteriores, es el deseo del logro de la equidad, haciendo un mayor énfasis en la inclusión y en facilitar el acceso a los bienes públicos a un mayor número de personas. Y hago énfasis en los bienes públicos, o sea, en la necesidad de una producción no solamente de bienes particulares, sino de bienes públicos. Entonces, esto que, como les digo, es simplemente materia de discusión para que podamos abrir. Existen en el momento actual también unos mecanismos o ventanas de oportunidad. Una primera reflexión tiene que ver con el tema de la gobernabilidad. Y se habla no solamente de la palabra gobernabilidad, sino de la palabra gobernanza. Y si se habla de gobernanza, se habla de gobernanza global. La pregunta o la ventana que tenemos que abrir es, ¿nos vamos a quedar con una gobernabilidad interna a nivel de cada uno de los países? ¿O tenemos que abrir la puerta para una gobernabilidad universal en la cual realmente reestructuremos una serie de normatividad que no sea solo dentro de un concepto de autonomía y de encerramiento a nivel de las naciones, sino que nos permita una visión mucho más universal?
El segundo elemento que tiene también, o la segunda ventana de oportunidad, tiene que ver con la reflexión de lo que se ha hecho sobre el desarrollo sostenible. Ustedes saben que las Naciones Unidas en ese proceso han definido 17 grandes temas, 17 grandes objetivos que según las Naciones Unidas, los objetivos de desarrollo sostenible 17 se tienen que cumplir para el año 2030. Y uno de ellos, el primero precisamente, tiene que ver con el tema de la distribución de la riqueza, y no solamente con el de la distribución de la riqueza, sino con el de poder acabar con los índices de pobreza. O sea, es una temática que en sí misma es bastante compleja. Y entonces, ¿hasta qué punto seamos capaces de abrir o cerrar esta puerta? O sea, ¿hasta qué punto podamos desarrollar políticas públicas, políticas nacionales, políticas institucionales para favorecer el logro de estos 17 objetivos, entre los cuales, lógicamente, el objetivo ecológico juega un papel fundamental? Pues nos va a ayudar a solucionar los problemas y nos va a ayudar realmente a tener una característica distinta de la época que era anterior a la pandemia a la época que es posterior a la pandemia. Una cuarta ventana, que aquí ya la trabajo más desde el tema de lo que es la relación interpersonal, es lo que tiene que ver con la virtualidad. Este es un tema bastante complejo por una razón muy sencilla. Hay muchas personas que piensan que lo virtual es lo no real. O sea, que hacen una contraposición entre virtualidad y realidad. Volvamos al anterior. Realmente, el asunto consiste en que la definición de virtualidad es una extensión de la realidad. Cuando los alumnos están en clase, están en una realidad de un grupo que está metido dentro de un salón. Pero cuando, como nosotros en este momento nos estamos comunicando, lo estamos haciendo realmente, pero a través de un proceso de extensión de la realidad. Desde mi propia oficina, yo estoy entrando a las oficinas y a la casa de cada uno de ustedes. Y el cuarto mecanismo es un mecanismo bastante complejo, que es todo lo relacionado con la cuarta revolución industrial. Y en la cuarta revolución industrial yo quiero hacer alusión a tres grandes elementos. Primero es la inteligencia artificial, el segundo es la robótica y el tercero es la bioingeniería. Son tres elementos que están presentes ya en nuestras vidas. Por un lado, la inteligencia artificial nos permite el análisis de grandes cantidades de datos, Big Data Analysis, que nos permite elaborar una serie de ecuaciones, algoritmos, con los cuales manejar con mayor precisión y con menos probabilidad de riesgo muchas de las actividades. Entonces, el concepto de la cuarta revolución industrial no es solo que la inteligencia artificial en algún momento pueda superar la inteligencia humana, peligro que también es factible, sino que la inteligencia humana pueda aprovechar la inteligencia artificial como un complemento para disminuir las posibilidades de riesgo. El segundo elemento de la robótica tiene que ver también, lógicamente, con el término de los trabajos y de la capacidad que tienen las máquinas de suplir algunos de los esfuerzos humanos e inclusive de hacerlos con mayor precisión y de que al hacerlos puedan estar arrojando una información que permita en sí mismo mejorarlos. Ese es el segundo tema. Y el tercer tema, que es un tema eminentemente ético y moral, es el tema de lo bioético. Y ahí hay dos grandes tendencias. Una tendencia que es la tendencia que se llama transhumanista y otra tendencia que es la tendencia posthumanista. Y aquí estoy haciendo alusión a toda la reflexión que profesores de la Universidad de Oxford y grupos de académicos están haciendo al respecto. ¿Qué significa eso? Significa que en última instancia, en el momento en el cual una persona pierde una pierna y ya no solamente le ponen una pata de palo como aparece en las historias del siglo XVI, sino que le ponen un instrumento que está íntimamente vinculado a sus nervios. Estamos haciendo ahí
un aspecto, un proceso de unión entre lo físico y lo biológico que supera simplemente una unión circunstancial y se convierte en una relación cualitativa. Y si a eso se le pueden añadir que puede haber un cambio de unos ojos y que pueden esos ojos que antes no veían ver, entonces estamos realmente abriendo unas puertas que dentro de la ingeniería genética y dentro de la tecnología permitirían en un momento determinado definir antes de la concepción quiénes pueden ser susceptibles o no a un virus como el coronavirus. Entonces estoy haciendo alusión a esos mecanismos y paso a lo siguiente que quiero mirar. Y es que en el caso de la universidad, nosotros estamos viendo la necesidad de transformar las instituciones de educación superior, tanto en los sistemas de entrega, haciendo énfasis en lo que es la educación virtual, como en los procesos mismos de gestión académica, administrativa, como en la necesidad de desarrollar nuevas carreras y programas, y la necesidad de cambiar por completo el tema de las certificaciones, títulos, transferencias y reconocimientos, puesto que ya pasamos de la historia en la cual el diploma era lo último que uno leía, y precisamente cuando ahora uno recibe un diploma, lo único que tiene es el permiso para seguir leyendo, seguir estudiando, seguir progresando, seguir desarrollando su inteligencia. Entonces, finalmente, para pasar a la última diapositiva, realmente en este momento, en los sistemas de entrega de la enseñanza, estamos hablando de que las universidades tienen y las instituciones de educación basarla presencial, porque lo presencial no va a dejar de existir, pero pueden coger un camino que era la educación a distancia, en la cual trabajamos mucho cuando utilizamos la radio, la televisión, los impresos y el mismo correo para hacer educación, o irse por lo virtual, de lo cual nos va a hablar ahora Bernardo, o hacer una mezcla de las dos, en lo que se llama blended education, o hacer una mezcla de la presencialidad a distancia en los mecanismos que se llaman mecanismos semipresenciales. Espero no haber sido demasiado largo, Darío. Espero que esto pueda servir para que la gente pueda opinar y no sé, simplemente es una breve, nada más. Gracias Hernando, muy amable. Como les decía, ahora tenemos la presentación de Bernardo y después yo hago la mía y entonces vayan anotando sus preguntas para cualquiera de los tres o para añadir lo que ustedes quieran. Ahora entonces le voy a dar la palabra a Bernardo Nieto, que tiene la segunda parte. Bernardo, estoy tratando, ya estás al aire. Adelante, Bernardo. Bueno, gracias Darío y gracias a todos por la presencia, por la paciencia. Lo he llamado así muy fácilmente la educación virtual. ¿A qué responde y qué facilita? En la siguiente diapositiva, primero pongámonos de acuerdo en qué quiere ser la educación virtual. ¿Qué quiere ser? Primero, un proceso de formación académica, humana y cultural. Esas tres cosas me parecen importantes, en el que los participantes en el proceso se comunican a través de una plataforma, tal como lo estamos haciendo en este momento. Esto es una plataforma tecnológica que de alguna manera reemplaza el aula de clases. Desde París, desde Belice, desde donde estamos todos conectados en una sola plataforma tecnológica. Es una reunión virtual. Entendida esta concepción, miremos a ver qué pasa en una plataforma. ¿A qué circunstancias responde primero? Estudiar sin tener que desplazarse, ahorrando plata y tiempo. Eso es lo primero. ¿Por qué? Les voy a dar un datico así nomás por encima de lo que sucedió en la Universidad de los Andes, el incremento de matrículas entre el 2007, esto es testimonio de Pablo Navas, el anterior rector, y hasta el 2019 en una misma carrera. Un semestre regular en el 2007 costaba 8.165.000 pesos y en el 19 costaba 17.156.000, sin contar el programa de medicina. Los costos, decía él, es que la educación y la investigación de calidad no son baratas.
precisamente por eso también son excluyentes. Solamente pueden estudiar quienes tengan la plata. Y el concepto del derecho a la educación no puede de ninguna manera estar de acuerdo con esto. Por esa razón, la educación virtual es una solución también al cumplimiento pleno del derecho a la educación, que además permite estudiar sin dejar de producir. Yo puedo continuar trabajando. Claro, tengo que sacrificarme, pero también todos los programas nocturnos presenciales exigen que yo deje de trabajar, por la noche me vaya a estudiar y llegue reventado a mi casa a tratar de hacer una tarea y mañana otra vez a trabajar. Aquí se puede regular el tiempo. Puedo estudiar sin dejar de producir, de acuerdo con mis circunstancias. Puedo además estar actualizando mis conocimientos. Bernardo. Hay, perdón, hay artículos que están diciendo que un doctorado, lo que se adquiere en un doctorado deja de tener vigencia más o menos en unos 3 años por la acelerada producción de conocimiento todos los años en todo el mundo. El acceso de muchos al conocimiento más reciente también lo permite la educación virtual, con los mejores y con los que más saben y a menor costo. La universidad puede contratar al mejor y con eso educar a muchísimos que puedan tener acceso a su conocimiento o tener acceso al conocimiento acumulado de muchos. Lograr lo máximo con lo razonable en tiempo y en dinero, de tal manera que yo manejo el tiempo de formación de acuerdo con esas posibilidades mías. Particularmente en el costo, ha habido iniciativas muy interesantes, conozco la de Uniminuto, que hace que yo pueda ser socio de una cooperativa desde el momento en que me matriculo y esa cooperativa me presta a mi plata para que yo la pague en cómodas cuotas mensuales o de acuerdo con mis posibilidades y pueda acceder a esa manera. Hay otras formas también de financiación. ¿Me puedes devolver, por favor, a la siguiente? La sé que sí, ok. Pero la educación virtual tiene varios retos. El primero, se dice que, y lo decía la doctora María Fernanda Campos, la anterior ministra de Educación, que prohibió las licenciaturas a distancia porque decía que todas son de pésima calidad y que la investigación a distancia o en educación virtual no es posible. Eso está en cuestión. Eso no todo se puede generalizar. Hay excelentes iniciativas que cayeron dentro de esa norma y por eso se disminuyó muchísimo la educación virtual, pero de todas maneras es uno de los cuestionamientos que toda universidad o toda institución debería tener en cuenta. ¿Cómo garantizar la calidad de la formación que da y la calidad de la investigación que se produce allí? ¿Cómo superar el aislamiento con mis compañeros? Esa es otra de las críticas que escuché. Si yo estoy aquí y el otro está en Urabá, yo no puedo pertenecer a un cuerpo académico, llámese salón de clase o cuerpo profesoral o lo que sea. Eso es uno de los retos y críticas que hay que superar. Y un prejuicio. La educación presencial no puede ser nunca reemplazada por la educación virtual. La calidez de la comunicación con el profesor, con los compañeros. Esas 3 líneas que están en blanco, por lo tanto, son interrogantes que debe resolver la educación virtual o quienes la dirigen. La siguiente. Por lo tanto, entonces, la educación virtual facilita desde el comienzo, desde el primer día, poner en pantalla los criterios de evaluación parcial y final, las etapas y fechas del curso, todo el cronograma que voy a estudiar durante todo el tiempo en el que yo voy a participar en los cursos. Presentar y ubicar en la plataforma todos los eventos. Eventos me refiero, eventos de aprendizaje, los contenidos que facilitarán el aprendizaje, sean textos,
documentos audiovisuales, conferencias, experimentos, etc. Y en esto hay bellezas. Aulas virtuales de química, de física, de lo que se quiera. Proponer y verificar la evaluación del aprendizaje y todas las formas de evaluarlo. No solamente el poder del profesor que tiene la nota, sino mi autoevaluación, la coevaluación de mis compañeros y la manera como yo puedo demostrar frente a mi profesor que he adquirido los conocimientos y domino los objetivos. También permite una comunicación de manera audiovisual sincrónica o asincrónica. Aquí estamos comunicándonos sincrónicamente, pero Darío está grabando esto y otros podrán ver asincrónicamente y escuchar lo que aquí se dijo. La plataforma permite, por lo tanto, subir y descargar textos. Yo subo mi texto de mi trabajo y el profesor lo descarga. O él me puso allá un texto para que yo lo estudie, lo descargo y lo estudio en mi casa, lo puedo imprimir. Libros y documentos audiovisuales para estudio individual o colectivo, trabajo en grupos, trabajos compartidos entre los estudiantes, conferencias, demostraciones, explicaciones detalladas, de la manera como se logren hacer videos explicativos de un proceso químico. De eso existen bellezas también. De esa manera puedo yo estar quizás mejor expuesto a estudiar una teoría que leyendo un simple texto. Realizar trabajos conjuntos y compartirlos con profesores. Aplicar todas las modalidades de evaluación, no solamente la evaluación con el profesor, mis compañeros también en el trabajo que yo hago con ellos en una plataforma, pueden evaluar la manera como yo participé, mi creatividad, mi colaboración. Verificar con todos los participantes los conocimientos, actitudes y habilidades que logra el estudiante para aprobar el curso. No solo conocimientos, también actitudes y también habilidades. Ahora, algunas condiciones para el éxito de la educación virtual. Que el costo sea razonable. Que haya facilidades de pago. En este momento, ayer estaba escuchando cómo la Javeriana está ofreciendo descuentos del 90%, perdón, financiación hasta del 90% de la matrícula para poder tener estudiantes ahora, en el próximo semestre. Se quedó sin estudiantes. Lo mismo están en las otras universidades, están en situaciones iguales. La Tadeo, los Andes, hay un problema real de costos y de acceso. Además, por una razón, no me sirve para nada un cartón. El desempleo juvenil, cuando recién me gradúo, es terrible en el país. Entonces, es muy difícil encontrar un muchacho, trabajo y empleo después de graduarme. Alta motivación personal para aprender, deseo de saber. Yo, como estudiante, tengo que tener eso y es una de las condiciones para el éxito en la educación virtual. Gran relación entre lo que se estudia con la aspiración personal y la vida diaria. Yo tengo que saber que esto me es útil y que lo puedo aplicar y puedo vivir de eso. Disciplina y constancia, puesto que soy yo quien aprende. Un buen acceso a Internet, manejo del computador y de la plataforma. Comunicación con profesores y compañeros. Si yo estoy totalmente aislado, no rindo. Seguimiento y apoyo de la institución educativa. Aquí hago énfasis en eso. Entre lo que yo pude conocer en Uniminuto, se garantizaba por la experiencia una deserción del 6% entre cohorte y cohorte, lo cual era un heroísmo. Y era por el seguimiento individual que hacía la universidad a sus estudiantes. Y luego el reconocimiento de profesores y compañeros al trabajo realizado. Digamos que ahí son unas cuantas ideas que comparto con ustedes. Podemos conversar sobre todas ellas. Gracias, Bernardo. Muy querido, muy amable. No quiero aburrirlos demasiado. Yo voy a presentarles un poquitito algunas reflexiones que tengo, pero la pregunta es que muchos se harán es por qué yo estoy metido en educación y virtualidad. Y solo para los que no me conocen o no supieron qué pasó, yo salí hace 45 años de la compañía. Primero a mí me metió Hernán Umaña y Gonzalo Amaya, que está oyéndome, me ayudaron a formarme para entrar a la compañía, y en segundo de teología me salí porque, bueno, muchas razones, pero estaba destinado y formado para trabajo con los jóvenes. Hice una maestría y un doctorado y llevo 38 años
dirigiendo recursos humanos y capacitación de talento en multinacionales en Brasil y en Estados Unidos, es decir, desde el otro lado de la universidad, donde se reciben a los que acaban de graduarse. Y los últimos 8 años estuve con Ilumno implementando educación virtual en 18 universidades en América Latina. Hoy estoy asesorando empresas y universidades en estos dos temas y por eso me atrevo a hablar. ¿Qué conclusiones saco de esa experiencia de estar en los dos lados? Primero, hay una desconexión brutal de la universidad con el mundo real del empleo. Segundo, hay una necesidad de capacitar nuevos empleados en habilidades y competencias que deberían traer en la empresa. Se crearon cantidades de centros de entrenamiento. Yo tuve que ver con muchos de ellos porque llegaban y había que aprender cosas básicas, cosas que se necesitan para la empresa. Poco a poco los títulos profesionales van perdiendo relevancia, como decía Hernando y como decía Bernardo. Importa la experiencia y la habilidad. También lo que decía Bernardo, el conocimiento ha estado reservado para las élites y la propiedad de quienes lo descubren o lo investigan, un modelo tradicional, y que las universidades permanecen en los modelos y cajones de la Edad Media en sus metodologías. Esa es otra de mis conclusiones. Cada vez más los usuarios, los de los millennials para acá, desertan en mayor cantidad de la universidad o buscan otras maneras alternativas de encontrar el conocimiento gratis en la red. Siempre está actualizado. El costo del acceso a la educación superior es un privilegio de unos pocos. Los límites de la educación presencial de distancia, tiempo, costo, ambiente, pandemias, reducen la accesibilidad y promueven cada vez más la virtualidad, lo que está pasando en este momento. Y el mito de la mejor calidad de la presencialidad muchas veces es solo una defensa de muchos de los académicos que yo he visto que temen perder el control y su permanencia en lo que yo llamo el dominio del conocimiento. Hace 2 días me llegó un informe del Economist Intelligence Unit de la revista Economist y patrocinado por el Qatar Foundation. Y me robé estas láminas que me parecen muy interesantes porque resumen lo que es el objetivo de los interesados, de los stakeholders en la educación superior. Les voy a mandar esto a ustedes al final. Dice que los objetivos del estudiante y de los papás es que tenga empleo, que explore intereses académicos, que esto lo lleve a ser adulto y a ser independiente. Para el sector público, el objetivo de la educación superior es tener gente bien entrenada, es que la universidad le dé investigación e innovación, que los entrene para ser buenos ciudadanos y que hagan un impacto positivo en la región y que ayuden al bien común y a la cohesión. Y para el sector privado también, gente bien entrenada y gente de innovación, ¿no es cierto? Dice esta revista que la educación superior tiene 5 desafíos. Primero, contribuir y mejorar en la economía digital y la sociedad. Después, llevar la tecnología y hacer que sea más inclusive la educación, responder a las demandas de las distintas demografías, hacer un balance entre lo público y lo privado y permanecer global en una época en que estamos hablando de mucho nacionalismo, ¿no es cierto? Y termina la revista, y este es el resumen, que los modelos para el futuro se resumen, y lo van a poder ver más en detalle, en universidades abiertas, es decir, prácticamente totalmente internet, o conjuntos de universidades que se juntan para poder sobrevivir. Como decía Bernardo, muchas van a perderse, van a caer, van a quebrar, o un modelo experiencial donde la enseñanza tradicional se mezcla con el trabajo y la experiencia preparando a los estudiantes, o hacer colaboraciones con empresas, con fundaciones, o el modelo tradicional de las artes liberales. Yo he estado metido en un asunto que el sueño real nuestro es que se le dé acceso a millones de personas a la educación para toda la vida y que eso sea gratis. Eso es un sueño. Yo sé que es un sueño, pero es un gran objetivo en el cual estamos metidos. El problema es que el futuro del trabajo requiere actualización permanente. La universidad no lo da.
los jóvenes, los perennials quieren cosas inmediatas. Hay una infoxicación, es decir, hay una cantidad de información desordenada, pero también está el beneficio de que la inteligencia artificial está cambiando continuamente la educación. El gran problema es que el modelo universitario general es lento, el contenido es actualizado en una sola vía de profesor a estudiante, complejo, son ladrillos secuenciales y el objetivo es dar un certificado o un diploma. Las expectativas del usuario son aprender en el flow, es decir, en el día a día, estar siempre actualizado en muchas vías entre pares, microaprendizaje simple, algo flexible, pero sobre todo, como decía Bernardo, para la vida real. ¿Qué está pasando? Lo que decía Bernardo, deserción estudiantil, poco crecimiento, desconexión con el proceso de formación y las expectativas del mundo digital, proceso de formación reducido al aula de clase y al crecimiento de la infraestructura física y pérdida de estudiantes frente a nuevos competidores. Mundialmente se está viendo que el e-learning, por ejemplo, en América Latina ha crecido 900% entre el 2000 y el 2018. Las nuevas generaciones son digitales y en este momento, con todas estas cosas que están pasando, hay un acelere de la migración de la educación hacia la virtualidad. ¿Cuál es el dilema de la educación superior en este momento? ¿Cómo responderle a los alumnos? Los rectores nos están llamando en el grupo que yo tengo a decir, por favor, necesito virtualizar urgentemente y con calidad el 100% de mis programas. Y me dicen, mis docentes no están preparados para eso, para migrar a la virtualidad. Y los estudiantes están cambiando y como decía Bernardo y decía Hernando, están mirando y que me voy a invertir en una cosa que honestamente no me va a servir para el empleo. La solución no es solo la plataforma, sino el contenido, lo que decía Bernardo. De mezclar lo que es educación formal e informal y la oportunidad está en unir los recursos que provee la educación formal y la informal y crear un nuevo modelo de aprendizaje. Hay 78% de los recursos que tiene la educación virtual están abiertos, están gratis, están en la nube, son para todo el mundo. Hay 20% son creados por instituciones, por empresas, y solamente 2% son absolutamente confidenciales. Entonces tenemos la posibilidad de hacer eso. La gran pregunta que se hace uno es, ¿cuál debe ser el modelo universitario, el Netflix de la universidad? Y aquí estoy asociado con un grupo, y por eso les hablo de algo que conozco, que se llama Greeky, y que tiene un contenido de clase mundial, tiene 1.500 fuentes de alto nivel, vinculado con Yale, con Harvard, con Forbes, con Coursera, edX, una cantidad de vinculaciones que tiene una plataforma basada en la inteligencia artificial. Todo lo que se ha creado sobre X tema está ahí, y lo que hace Greeky es una curación de contenidos, así como uno tiene curación de contenidos para Netflix o para Spotify. Estos lo hacen, lo organizan para la universidad o para la institución o para la empresa y se crea una comunidad de aprendizaje en un modelo intuitivo, sencillo y colaborativo. Tiene 9 áreas, 110 carreras, cursos, unidades que se pueden amoldar a cualquier universidad o a cualquier empresa y que tiene básicamente competencias esenciales en materias esenciales de universidad, de empresa, de lo que usted quiera, competencias TIC en 100 materias y una academia virtual de idiomas que vienen, digamos, en la plataforma. A los estudiantes les ayuda muchísimo para hacer aprendizaje flexible, tipo Netflix y Spotify, personalizado y aprendizaje social con los amigos, con las comunidades de aprendizaje, microaprendizaje, tiene gamificación, tiene multidispositivo, lo hacen en el teléfono, lo hacen en el computador, pero sobre todo acompañan al estudiante en sus necesidades desde el comienzo hasta el final. Cuando está buscando una universidad, cuando se afilia a una, cuando aprende contenidos, cuando busca contenidos adicionales, cuando hace investigación, cuando socializa y fortalece esto, cuando demuestra esto a través de evaluaciones, pero después recibe su graduación y sigue creando y continuando con educación para toda la vida. Esto todo tiene todo un esquema de atraer, afiliar, enamorar, alegrar y fidelizar al estudiante.
deja de ser una cosa que el estudiante tenga que irlo porque está obligado, no, es porque quiere, porque está interesado. Las ventajas de este modelo, y estoy haciendo una descripción muy rápida, es que reduce significativamente los costos de plataforma y de desarrollo de contenido. Las universidades entran en un modelo por suscripción, es decir, el estudiante paga entre $1 y $2 mensuales a la plataforma. La universidad le puede cobrar adicional para hacer toda su curación de contenidos. Está listo en 4 a 6 semanas. Estamos en este momento trabajando con unas 6 universidades y el contenido está fresco, actualizado, está enmarcado en un aprendizaje social, colaborativo y personalizable para que las personas lo puedan hacer. Educación por afiliación es lo que nosotros vemos como el futuro de la educación superior y fundamentalmente siguiendo un fenómeno mundial en que el 75% de las organizaciones de negocios a cliente ofrecerán servicios de suscripción para el 2023. 46% de los encuestados se suscribió a un servicio de streaming, incluyendo Netflix. 100% del comercio electrónico ha crecido en más del 100% por año durante los últimos 5 años y el 55% de todas las suscripciones se basan en la curación de contenidos, siendo esto lo más dominante en la economía por suscripción. Esto es lo que yo quería compartir con ustedes y ahora entonces quiero bajar esto. Perdónenme un segundito, voy a abrir el